Apostólica lleva por nombre Conociendo a Jesús. Damos gracias a Dios primeramente y al Centro Cristiano Pentecostés Dios Uno es, perteneciente o afiliado a la Organización Internacional Misión Sin Fronteras, desde Puerto Cabello. ¿Por qué es necesario, para comenzar, ya ustedes conocen que en una iglesia tiene que haber doctrina? Porque una iglesia sin doctrina es como un cuerpo sin esqueleto. No tiene forma ni ética. Es necesaria la doctrina. Ahora, desde ahorita que vamos a comenzar a estudiar, yo le voy a ir dando algunos temas a ustedes para que lo apunten muy claro. Todo lo que yo les voy a enseñar tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crea. ¿Ok? Si no está en la Biblia, no lo predicaron los apóstoles ni los profetas. Y si no lo predicaron ellos, es un evangelio inventado por el hombre. Eso es lo primero que tenemos que saber. Punto número 1. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, nos enseña, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escuche bien, de la doctrina. Usted tiene que tener cuidado, te lo está diciendo el Señor. Recordemos que 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que toda la escritura, no es alguna, es toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, útil para corregir y útil para redarguir. Amén. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en la Biblia, la escritura se encuentra en 1 Timoteo, como le acabo de decir, capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Amén. Entonces, cuando tú persistes en la doctrina, haciendo eso, te vas a salvar tú mismo. Y también vas a ayudar a que se salven los que te oyen. Amén. Se lo repito, la doctrina es de suma importancia. Lo dice la Escritura. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tienes que persistir en la doctrina apostólica. Amén. Amén. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Escucha bien, ¿quién se va a salvar? ¿Tiene que ver la doctrina con la salvación? Pues claro que tiene que ver con la salvación, porque te lo está diciendo la Escritura. Persiste en ella y te salvarás a ti mismo y se van a salvar también los que te oyen. Porque si tú predicas mal, es decir, una falsa doctrina, vas a llevar un poco de gente también a arrastrar contigo al infierno. Entonces tenemos que tener cuidado y ser responsables con lo que Dios nos está mandando a hacer. Cosas que no habíamos escuchado. Usted va a escuchar cosas aquí que usted no había escuchado tal vez en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, pues vamos a verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque han habido muchos predicadores que enseñan la palabra de Dios con irresponsabilidad. Más pendiente de tener una cantidad de gente y de tener dinero que de ayudar verdaderamente a la gente a obtener la salvación, porque ni siquiera ellos la tienen. Pero yo te voy a escuchar por qué. ¿Ven? En este seminario te vas a escuchar y te va a entender. Ok. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina. Escuche bien, la buena doctrina que has seguido. Cuando tú sigues una buena doctrina,
entonces usted va a aprender muy bien. Pero ¿cuál es la doctrina verdadera? Usted no ha escuchado que hay personas que dicen que hay muchas doctrinas. ¿Y cuál es la verdadera? Hay muchas doctrinas, sí es verdad, muchas falsas doctrinas, pero hay una sola que es verdadera. ¿Y cuál es, hermano? ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera? La que está en la Biblia. Diga conmigo, la que está en la Biblia. La que está en la Biblia. Porque la que está en la Biblia es la que Dios nos dejó para que nosotros la entendamos, la comprendamos y la practiquemos. Amén. Vamos a ver algo muy importante. Mira, escúcheme bien. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice: apártate de los tales. Entonces, cuando nosotros vamos a escuchar y a aprender doctrina, una de las cosas que tenemos que aprender, que la doctrina tiene que ir basada, fundamentada en la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, vuelvo y le repito, no existe, es inventada por el hombre. ¿Ok? Y Mateo, capítulo 15, versículos 9 y 10, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único Salvador, ¿usted sabe lo que dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, porque tienen como doctrina mandamientos de hombres. Mateo 15, 9 y 10. ¿Ok? De labios me honran. ¿Cuánta gente no honra al Señor? Yo te amo, Señor. Pero la doctrina que tienen o los mandamientos que tienen son mandamientos de hombres. ¿Ven? Cosas inventadas por los hombres y no por Dios. No le haga caso a lo que invente el hombre, hermano. Deje de repetir, de hacer eco de lo que usted viene escuchando y aprendiendo. Si usted no tiene fundamento y ha escudriñado, como dice la Biblia, los hermanos de Berea, cuando Pablo iba a Berea, según el libro de los Hechos, él predicaba y los hermanos tenían Biblia, hermanos, para ver si verdaderamente era cierto lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Entonces usted tiene que estar claro en eso. A nosotros nos han predicado cuantas miles de cosas y nosotros nos tragábamos todo eso porque nunca nos pusimos a escudriñar para saber si era verdad de Dios o mentira del hombre y del diablo. El Señor lo cree, ¿eh? Amén. Ok. Entonces, en segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver qué dice segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ninguna palabra debe de venir de parte de nosotros. Si usted me dice a mí que Dios dijo, eso tiene que estar en la Biblia. ¿Ok? Si no está en la Biblia, es una idea suya. Usted no me puede decir a mí que es que a mí me lo reveló Dios. Si Dios te lo reveló a ti, tiene que estar en la Biblia. ¿Ok? Porque Dios te va a revelar algo extra bíblico, algo que no esté en la Biblia. Si te reveló a ti, no es de interpretación privada, eso no es privado. No, sí, eso no es bien privado. Aquí hay un versículo en la Biblia que nos habla, ¿verdad? Un ejemplo, hay una palabra aquí en la Biblia, en Apocalipsis. Ajá. Vamos a ver si la consigo acá. Vamos a ponerle un ejemplo a ustedes.
Ok, vamos a ver. Hay una palabra acá en la Biblia que habla claramente de que Juan escuchó un trueno, ¿verdad? Pero cuando Juan escuchó el trueno, Dios le dijo que no escribiera, ¿verdad? Que no escribiera lo que había escuchado. Pero hay gente que Dios le dijo a Juan que no escribiera lo que había escuchado del trueno, pero hay gente irresponsable que es capaz de decirte que a él Dios le reveló lo que Dios quería decir en el trueno, que no se lo reveló a Juan, se lo reveló a él. Por favor, eso es irresponsabilidad. Y te acompaña la frase con una habladita en lengua. ¡Oh, santo! Y te pelean así, ¡oh! Y tú le crees, como para que tú le creas más. Mira, ve, lo que te está hablando viene de Dios. Falso, hermano. Ni que haga la moriqueta que haga, ni que haga la mueca que haga. Si no está en la Biblia escrito, no lo creas porque no viene de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Está en la Biblia. Usted lee Efesios, capítulo 2, versículo 20. Allí está escrita la verdadera doctrina de nuestro Dios. La verdadera, la única. A esa es la que usted tiene que creer. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, amén. Efesios 2, 20, anote. Dice, edificando. ¿Edificar es qué? Construir. Lo que estamos haciendo aquí en este momento. Estamos construyendo la vida espiritual de cada uno de ustedes. Amén, de los que están escuchando. Edificando. ¿Ok? Sobre el fundamento. Sobre el fundamento. La palabra fundamento significa doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para edificar la vida espiritual de las personas y la nuestra? También tenemos que utilizar el fundamento. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es la construcción de la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué dice de los apóstoles primero y no de los profetas? Cuando que los profetas vivieron primero que los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles fueron testigos presenciales de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Ellos fueron testigos presenciales. Ellos caminaron en espíritu, cuerpo y alma con Jesús. Los profetas no, los profetas profetizaron. Sí, es verdad, profetizaban. ¿Y qué espíritu tenían los profetas que profetizaban en el Antiguo Testamento? Para que aprenda un poquito de doctrina. ¿Qué espíritu tenían? ¿El espíritu de quién? De Jehová. A ver, ¿cuánto dice que tenían el espíritu de Jehová? ¿Sí? Sí lo tenían, no le da miedo. Tenían el espíritu de Jehová. Pero usted lee Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Diez y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Vamos a ver qué dice. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia, miren qué hicieron ellos. Ellos vivían en la ley, no en la gracia, pero ellos profetizaban de la gracia, la dispensación en la que nosotros vivimos, ¿ok? Ellos profetizaron, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron, fueron gente diligente, analizaron bien todo, indagaron acerca de esta salvación. Verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba
en ellos. ¿Qué espíritu estaba en los profetas del Antiguo Testamento? ¿Aló? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. ¿Está viendo? El Espíritu de Cristo. Lo dice la Escritura. Y ya le dije que según de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. A mí no me vengan a decir que eso lo dijo Pedro, eso lo dijo Pablo, eso lo dijo Apolo, eso lo dijo Dios. Y punto. Cumplas. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Entonces dice que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que venía tras él. Entonces nosotros tenemos que estar claros que los profetas, ellos solamente profetizaban, mientras que los apóstoles caminaban y vivieron. Y los apóstoles son testigos presenciales de la vida en persona de nuestro único y gran Dios Salvador Jesucristo. Caminaron con ellos en espíritu, cuerpo y alma, y Jesucristo le dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, le dijo claramente a Jesucristo que se esperaran un poquito de tiempo hasta que recibieran poder de lo alto. Y luego le dijo, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces los apóstoles, Jesucristo los nombró testigos. Acuérdate que el Espíritu Santo es testigo de Cristo. Pero los apóstoles también Dios les dio esa facultad. Por eso nosotros en el tiempo de la gracia, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender, escuche bien, porque conozco gente que vive la gracia, pero habla de la ley y tratan de vivir la ley. Olvídese de eso. Primero le voy a explicar algo. Apréndaselo de memoria. En este seminario vamos a estudiar las dispensaciones. Vamos a buscar un espacio para enseñarle las dispensaciones, para que usted sepa lo que son las dispensaciones. Por eso cuando usted le pregunta a alguien, cuando le hablan del bautismo, que el bautismo salva, que el bautismo es para salvación. Primero, el que no sabe, para que usted vea lo que dice, el bautismo no es para salvación, varón, el bautismo no salva a nadie. Falso. Dime dónde dice la Biblia. Si la Biblia no dice, te creo. Dime. ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo no salva? Ahora yo te voy a decir dónde dice la Biblia que el bautismo sí salva. Y yo creo en lo que está escrito. Y lo que está escrito está. Marcos capítulo 16, verso 16. Mi maestro, nuestro maestro, el Señor Jesucristo, dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Listo. Cúmplase. Le creo a esa palabra, no creo a mentira. ¿Dónde dice entonces que no salva? Marcos 16, 16. ¿Ah? ¿Dónde dice que no salva? Si me das un solo versículo que diga que no salva, yo te creo. Pero ahí me está dando un versículo que dice que bautismo salva. Y no está dando el maestro Jesús. Entonces te sale con el cuento, pero el malandro que estaba en la cruz se salvó y él no se bautizó. Sí, tienes razón, el malandro estaba en la cruz, se salvó y no se bautizó. Pero ese malandro estaba en otra dispensación, que no es la dispensación de la gracia, sino que estaba en la dispensación de la ley. Y en la ley no necesitabas bautizarte para ser salvo, sino simplemente para perdón de tus pecados. No necesitabas el bautismo como hoy día, que es para el perdón de los pecados, sino que necesitaba es sacrificar un animal, un cordero puro, sin mancha. Y resulta que ese malandro estaba tan solitario que el que estaba al frente de él en la cruz, en la otra cruz, era nada más y nada menos que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y se arrepintió en el momento exacto, preciso y conciso, y aceptó el sacrificio que estaba haciendo el Cordero Pascual. ¿Ah? Entonces se salvó, pero era otra dispensación. ¿Cuándo comienza la ley? La ley termina, perdón, en la muerte de Cristo. Amén. ¿Y cuándo comienza la gracia? La sexta dispensación comienza en Hechos capítulo 2, versículo 2, el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Cuando vino el Espíritu Santo a la tierra y se instaló. ¿Y se instaló dónde? En nuestro cuerpo, en nuestros corazones a vivir. Hizo morada ahora en nosotros. Antes venían a los profetas, pero se iban, no se quedaban. Ahora no. Esa fue una profecía que Dios nos dio en Joel capítulo 2, versículos 27 y 28.
que dijo, en los postreros tiempos, dijo el Señor, derramaré mi espíritu. Escuche bien, no dijo que iba a derramar el espíritu de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso es falso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Iba a derramar qué? Su espíritu, el espíritu unipersonal del Padre. El Padre, escuche bien, el Padre es Dios. Y Él dijo en Joel 2:28, y en los postreros días derramaré mi espíritu. Mi espíritu, el espíritu de Él. No dijo, voy a derramar el espíritu de la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Falso. Él dijo, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y en Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Dice que vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Y luego te dice claramente ahí leyendo Hechos 2 en adelante, tú lo lees, en el 13, por ahí en el 17 te dice, en el 13 te dice que esto fue lo dicho por el profeta Joel, de los nombres. Entonces la escritura se interpreta ella misma. Dios lo dijo allá y luego aquí lo confirma. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Entonces la escritura no es interpretación privada. Pastor, ¿cómo sabe usted que el Espíritu Santo que está en nosotros es el mismo Espíritu de Jehová, del Padre, que lo dijo Él? ¿No te lo reveló a ti nada más en secreto? No, bueno, esta es la Biblia. Esta no es una revelación personal, esto es Biblia. Entonces, para todo aquel que tenga espíritu, amén. Dice la Biblia que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Amén. Pero hay algo importante que usted debe aprender. ¿Por qué usted está aquí escuchando esta clase? Porque esta clase no es para todo el mundo. ¿Ven? ¿Puedo hablar la gloria de Dios? Gloria a Dios. ¿Y por qué no es para todo el mundo? Porque la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Mateo 11:27. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dijo de la siguiente manera: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiere se lo revela. Listo. Entonces, ¿por qué hay gente que no sabe quién es el Padre? Sino que se confunde. Dicen que son tres viejitos. Eso lo inventaron la Iglesia Católica y todos los evangélicos se creen eso. El viejo es el papá, el hijo es el más joven y la palomita, el Espíritu Santo. Están los tres. Esa falsedad la inventó la Iglesia Católica y esa falsedad la predican muchos evangélicos en iglesia. Hablan de tres personas distintas en un Dios. Es que son tres, pero son uno porque los tres son uno, porque los tres están de acuerdo. Falso. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si tú me dices la Biblia, ¿dónde aparece la palabra Trinidad? Yo te creo. Pero ni siquiera en la Biblia aparece la palabra Trinidad. Estuve escuchando un cura católico que él mismo lo dijo. Y él dice, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad y la doctrina de Trinidad fue inventada por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea en el año 325, donde gobernaba el emperador Constantino. Entonces esas son doctrinas de hombre. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, escuche bien la palabra, lejos de mí, en vano me honra, porque tienen como doctrina mandamientos de hombre. ¿Mateo qué dijo? Mateo 15, 15, 8 y 9, sí. Ok, entonces tenemos claro eso. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros tenemos que saber que Efesios 2:20 dice que debemos edificar sobre el fundamento. Ya le expliqué, ¿verdad? Que fundamento significa doctrina. Y doctrina significa enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los profetas sobre Dios? Vamos a leer un poquito. Vamos a leer un poco qué dicen los profetas a ver si Dios es uno o es trino o es triuno. Veamos lo que dice primero. Escuche bien, aquí está el fundamento de la iglesia. Usted se aprende esto de memoria y usted no pasa a trabajo. Aprenda sobre memoria. Efesios 2:20. No se lo olvide. Que va a edificar sobre el fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles. Esa es la verdadera doctrina de Jesucristo, de Dios. Nos lo está diciendo el mismo Dios en su palabra. Esa es la doctrina de la iglesia.
para la iglesia, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces vamos a ver qué dice. Tú tienes que ver qué dice. Si yo quiero saber si Dios es uno o es tres en uno, para yo saber si Dios es un tres en uno, o es trino, yo tengo que leer la Biblia. Vamos a ver ahora qué dice. Primero, mira cómo dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que saber qué dice Jesucristo, qué dicen los apóstoles y qué dicen los profetas. Y los tres tienen que concordar, porque Dios no se contradice. Si usted lee entonces, nos vamos a ver qué dicen los profetas. Vámonos al Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4. Vamos a ver qué dice. ¿Ah? 6:4. Ajá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno. ¿Cuánto dice? ¿Es uno o tres en uno? Es uno. Entonces, ¿a quién le creo? Escúchame, ¿a quién le creo? ¿A la palabra de Dios que me está diciendo que Dios es uno? ¿O a los que me inventaron, o que se inventaron eso por ahí que Dios es un tres en uno? A ver, ¿a quién le hago caso entonces? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y si nosotros leemos el mismo Deuteronomio capítulo 4, verso 39, vamos a ver qué dice. Deuteronomio 4, 39. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Ah, pero a mí me dijeron que eran tres. Entonces ese es un invento del hombre y del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque la Biblia, mi Dios, nuestro Dios, nos dice que aprendamos. Mira, hasta nos dice claramente, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Piénsalo, piénsalo. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Oye, pero a mí me enseñaron que había dos más que conforman un Dios trino o triuno. Eso es falso. No lo dice la Biblia. Seguimos estudiando. En el 4:35 mismo de Deuteronomio nos dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Oye, no hay otro, hermano. Entonces, ¿por qué me dijeron que habían dos más que son dioses también que conforman a un Dios trino? ¿Por qué me inventaron eso? ¿Con qué propósito? Eso lo inventa Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda para llevarse a la gente para el infierno. Pero Jesucristo nos vino a revelar. Cristo vino a revelar. Él es la luz del mundo. La Biblia dice en Oseas 4:6 que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El pueblo de Dios está siendo destruido porque no estudia, porque no conoce, porque no sabe. La palabra dice falta de conocimiento. Se traduce también como tinieblas, como ignorancia. Es lo mismo. Mi pueblo está siendo destruido por la ignorancia. Mi pueblo está siendo destruido por las tinieblas. Porque el príncipe de las tinieblas, de la ignorancia, se ha encargado de cegar el entendimiento de las personas para que no crean en el evangelio y resplandezca la luz de Cristo. Pero a usted y a mí Dios le ha placido. Escucha, usted y a mí, usted que está escuchando también, como lo dice Mateo, y se lo expliqué 11:27, Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Verdad? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiere se lo revela. ¿Ah? Entonces al Hijo se le plació revelado. ¿Por qué? Hermano, ¿cómo puede ser eso? Bueno, te lo voy a explicar mejor. Marcos 4:34 dice que Dios, que Jesús, hablaba por parábolas, y sin parábolas no le hablaba a nadie. Escucha, ay, a mí sí, a mí me hablaba normal, mentira. La Biblia dice que Dios hablaba por parábolas y sin parábolas no le hablaba a nadie, y yo le creo. Amén. Ah, pero Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Jesucristo dijo, escucha bien, a ellos les hablo por parábola. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una verdad oculta que tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. No es una mentira, porque Jesús no dice mentira, Él es la verdad.
Entonces, Lucas 8, 9 y 10 dice, a ellos les hablo por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Pero entonces dice, pero a vosotros, ¿a quiénes? A sus discípulos. A vosotros os es revelado los misterios del reino de Dios. ¿Ok? Él se lo dijo a sus discípulos de aquel entonces, y esa palabra es para los discípulos de este tiempo, que somos nosotros, los discípulos del Maestro. Amén. A los que él le ha placido revelarnos los misterios, sus misterios. Y los apóstoles se pusieron tristes, porque son humanos. Pero en Mateo capítulo 13, versículo 10, los apóstoles tristes le preguntaron al maestro diciendo, ¿por qué les hablas por parábola? ¿Ah? Estaban como tristes, cónchale, eso no se hace, que se dice, eso no se hace. ¿Ah? Pero que Dios es Dios. ¿Por qué les hablas por parábola? Y Jesús le volvió a responder, Mateo 13, 10. En adelante, Jesús le volvió a responder y le dijo, a ellos les hablo por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Pero a vosotros, le volvió a responder, os es revelado los misterios del reino de Dios. Entonces, si usted es un discípulo de Dios, usted debe de alegrarse, porque ellos estaban tristes. Sin embargo, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 16, Jesucristo le dijo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. La palabra bienaventurado significa feliz y dichoso. Usted tiene que estar feliz y dichoso porque sus ojos ven y sus oídos oyen y entienden los misterios del reino. Ojo con esto. Todo esto que usted está aprendiendo acá, esto es para que usted lo comparta. Usted lo va a compartir. Pero, varón, yo lo comparto y la gente me golpea. No importa. Prepárese. Porque usted lo va a hacer de buen corazón y de buena manera. Y muchos que no están preparados para esta revelación, o sea, en pocas palabras, no es el tiempo de él, te van a rechazar. Es un riesgo. Por eso tú tienes que orarle a Dios para que Dios te ponga las personas adecuadas en el momento preciso y conciso para que tú les hables. No tienes que hablar, no te puedes callar. Porque conozco a muchos hermanos que pertenecen a congregaciones y organizaciones que tienen la revelación del nombre, pero no le hablan a nadie. A mí nunca me hablaron de esto, jamás. Y yo tenía un negocio donde trabajaban conmigo dos hermanas que pertenecían a una iglesia que tenía la revelación. Y tenía un vecino que tenía un abasto, era amigo mío, y él también tenía la revelación y tampoco me hablaba de eso. Varios hermanos y amigos, y nunca me hablaron, le daba miedo. Después que Dios me llevó y me bendijo con la revelación, me bauticé en su nombre, entonces yo me voy a hablar con los hermanos y le digo, porque ustedes no me dieron nada. Nosotros lo que hacíamos era orar por ti. Mentiroso, ustedes lo que somos los cobardes, se lo dije. Cobarde, le da miedo a predicar porque sabían que yo tenía tal vez un conocimiento de que uno aprende de la Trinidad. Pues, era pastor, predicaba campañas, iba por todas partes en otros países a predicar. Bueno, yo no sabía que yo no era salvo. Si era de Dios, porque no vamos a decir que esa gente no son de Dios, se compren ropa, que no peleen con nadie, ¿bien? Porque sé que los universitarios se la pasan. Trinitarios son del diablo, mentira, cuidado con eso, cuidado con su lengua. Esa gente es de Dios, la Biblia dice que muchos son llamados, todos ellos son de Dios, pero pocos son escogidos. ¿Okay? Hay dos llamados, uno colectivo y uno selectivo, donde Dios llama a todos. Muchos son los llamados y después Dios hace una así, escogido. Pocos. Por eso les dijo Jesucristo, yo les hablo por parábolas y eran seguidores de Jesús, venían detrás de Jesús. Pero los discípulos le dijo, a ellos les hablo por parábolas para que viendo no vean ni entiendan. Pero a vosotros he revelado, a sus discípulos, a los que son escogidos, elegidos y predestinados, Dios les va a revelar su verdad en su tiempo, en su momento. Así que no se ponga a pelear con nadie, porque hay evangélicos del nombre que tienen problemas, problemas espirituales, que ya son otra cosa, ni siquiera doctrinales, sino problemas espirituales, que lo que tienen es rabia, sufren de ira. Entonces cuando llega una persona que no conoce la revelación del nombre y este le predica, a que él se ensaña y te dice solo Jesús,
porque ese es el sobrenombre que el diablo le pone a la gente que tiene la revelación verdadera. Y te marca como para que no te acerques ni lo escuches. Porque si lo... Me han dicho bastante que no te acerques. Un día un pastor aquí en la ciudad, que no me quiere, por cierto, era amigo mío antes, pero después que yo me bauticé en el nombre me dejó de hablar y hasta habla mal de mí. En el púlpito de esa iglesia habló mal. No se ajunte nadie ni se acerque al pastor Miguel. Ese hombre se desvió con una doctrina errada. Y yo escuchaba siempre que me decía, no sé por qué el pastor está tan ensañado con usted. Y yo, no te preocupes, que yo sé qué es lo que está pasando. Eso es espiritual. Pero tranquilo. Incluso, ¿sabes lo que hizo? Vamos a hacer un taller de doctrina. Y vamos a estudiar la de no solo Jesús. Dijo así. Para que ustedes sepan que no solo Jesús tiene una doctrina del diablo y errada, la que carga el hermano Miguel. ¿Ok? Y escucho otra vez. Y de paso me lo dice una líder de la iglesia de él. Pero a mí Dios me dio la sabiduría y la bendición, como dice la Biblia, que debemos ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y yo llegué y le dije a la hermana, y habían varios, y le dije, bueno, pero vamos a hacer una cosa, si ustedes van a hacer un taller sobre los solo Jesús, yo soy solo Jesús, le dije. Yo les puedo enseñar de buena mano para que ustedes entiendan lo que es la doctrina de lo que mandaron a investigar. ¡Ay, verdad que sí! Ajá. Cuando les enseñé la doctrina, se abarrajaban Biblia, se amotinaron, estaban molestas. ¿Cómo es posible que lo tenían engañado tanto tiempo? ¿A quién te manda? El pastor tuvo que suspender el taller que estaba. No, está suspendido todo el mundo. Y dijo, no quiero a ninguno de los hermanos cerca del hermano Miguel López, así mismo. Y les prohibió, ahí revelaron algunos. No, vaya acá, pero es que en mi casa mando yo. En mi casa puede ir quien quiera más. Una le dijo, ese es mi papá espiritual. Cuando yo estaba muchacho, él me predicó y yo creí, broma. Pasan cosas como esas. Pero usted, escuche bien, cuando usted tiene la verdad, mire, que tiene la razón, no pelee. Eso usted lo puede ver en los gobiernos. El gobierno que está gobernando, el gobierno, ellos están felices. A veces son chocantes a veces. Pero ¿quiénes son los que están bravos? Los que no están allí en el poder, ¿cierto? Que no están comiendo en el coroto, como dicen a los criollos. Pero quédese quieto, si usted tiene la verdad, yo conozco y sé que estoy en la verdad, caminando en la verdad de Dios, yo ando feliz. Ojo, pues no para echarme ni tampoco estrujárselo a la gente en la cara, sino para sentirme bien conmigo mismo. Yo no tengo que justificarme. Escuchen, aprenda que no tiene que justificarse delante de los hombres. Porque uno solo es el justo y uno solo es el que justifica, dice la Biblia, y ese es Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo nos hizo aceptos en el amado. Ya nosotros somos aceptados por Dios. Romanos 5.1 dice que por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe. Ya somos justificados. Entonces yo no tengo que justificarme delante de los hombres para que los hombres crean lo que yo creo. Yo simplemente tengo que sentirme bien y seguro de que lo que yo he creído es lo que Dios ha querido que yo crea. ¿Ok? Porque Jesucristo cuando estaba ante Poncio Pilato, Pilato le decía, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús se lo decía tranquilito, calladito, no son las palabras de Dios. Si tú lo dices, ¿ah? Pero más nada, él no tuvo que justificarse porque sí, él era el Hijo de Dios y Dios manifestado en carne, como usted lo quiera ver, porque eso lo vamos a estudiar más adelante para que se lo aprenda de memoria. A ver, amén. Ok, entonces estamos viendo que los profetas hablan claramente de lo que es nuestro Dios, uno solo. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 32, 39. A ver qué dice. 32, 39. A ver. Dice, ve, ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de tu mano. Dice claramente, ve ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. No hay más dioses, ¿ok? Hay un solo Dios. No hay dioses. Si lo dice la Escritura, yo tengo que creer. Entonces hay entonces Uno.